Shalom, Masejet Shabbat. Estamos en la página Gimel Amud Bet. Estamos en la línea 8, donde están los dos puntos. Dice la Gemara, Amar Abaye, Pshita liyado shel adam eina lo kireshut harabim velo kireshut hayachid. Quiere decir, una persona que está parada o en el dominio de Reshut hayachid o de Reshut harabim y mete la mano al otro dominio, pero solamente la mano sin el cuerpo. La mano no es llamada como el lugar donde está el cuerpo. Quiere decir, podríamos pensar que como solo la mano de él está en otro lugar, todavía sigue siendo parte del cuerpo. Y así como su cuerpo, digamos, está en Reshut harabim, en el dominio público, entonces también la mano, aunque la mano misma la metió al dominio privado, de todos modos sigue siendo considerado como si estuviera puesto en el dominio público. Dice Abaye, aprendemos de la Mishnah de nosotros que no es así, y explica Abaye de dónde lo vemos, que Reshut harabim lo damia, miado de ani. Vimos que el pobre que mete la mano al dominio privado, el Baal Habayit, el dueño de la casa, puede ponerle un objeto en la mano y no es considerado que lo está poniendo en el dominio público. Entonces vemos que la mano no es pasada, no es considerada como el lugar donde está el cuerpo, sino es considerado como un lugar por sí mismo, no como el lugar donde está el cuerpo. Y también al revés, que Reshut hayachid lo damia miedo de Baal Habayit. También no es considerado, si el dueño de la casa sacó la mano afuera al dominio público, puede si el pobre le pone un objeto en la mano, no es considerado que lo puso en el dominio privado. Entonces vemos que la mano no es considerado como donde está el cuerpo, sino un lugar por sí mismo. Pregunta Abaye, Yadosh el Adam mao sheta'aseh kekarmelit mikansu harabon adur legabei o lo. Después de que sabemos que la mano no es considerado como el lugar del cuerpo, que sí que es un lugar por sí mismo, ahora viene la pregunta. Sabemos que de la Torah hay Reshut hayachid y Reshut harabim, dominio privado y público. Hay lugares, ahora si es un dominio que podría ser público, pero faltan requisitos, faltan condiciones para que sea público. Por ejemplo, la gente no pasa por ahí. Entonces, de la Torah es llamado Mekom Ptur. Quiere decir, de la Torah es un lugar sin ninguna prohibición y la persona puede coger y pasar objetos de ese lugar a Reshut harabim o de ese lugar a Reshut hayachid, pero hay lugares determinados que Jajamim decidieron ponerles una prohibición que es llamado Carmelit, que es decir, darle a ese lugar el nombre de Carmelit, y entonces es prohibido coger o poner de otros dominios, del dominio privado o público, a el Carmelit. La Gemara más tarde explicará en qué casos es que cada el lugar tiene su nombre. De todos modos, ahora pregunta Abaye, después de que vimos que la mano no es considerado como el lugar del cuerpo, sino un lugar por sí mismo, una persona que sacó la mano a otro dominio, le dieron Jajamim a la mano la importancia, el nombre de Carmelit, y entonces tiene prohibido devolver la mano. Si él sacó la mano o la metió con un objeto en la mano, ahora si la mano es considerado Carmelit, después de que está en el otro dominio, entonces tiene prohibido ahora devolver la mano a el lugar donde él está, porque entonces es pasar del Carmelit a el dominio donde él está, o en ese caso, o no le dieron a la mano la importancia, el nombre de Carmelit, y entonces él puede devolver la mano a donde él está. Dice la Gemara, Tashma, una braita, aita yado melea perot. Su mano estaba llena de frutas. Veotzia la hutz, y la sacó afuera al dominio público, solamente su mano. Tani Hada, una braita dice, Asur leachzira, tiene prohibido devolver la mano donde él está. Betani idach, mutar leachzira. Y la otra braita dice que sí tiene permitido devolver la mano donde él está. Dice la Gemara, Mai lav be'aka mifligei de mar savar que Carmelit damia o mar savar lav que Carmelit damia. Dice la Gemara, aparentemente la pregunta de Abaye la podemos aprender de estas braitot. La braita que dice que es prohibido devolver la mano es porque piensa que Jajamim sí le dieron a la mano el nombre de Carmelit y por eso tiene prohibido devolverla. Mientras que la otra opinión de la otra braita que dice que sí puede devolver la mano es porque piensa que no se le dio a la mano el nombre de Carmelit y entonces puede devolver la mano. Contesta la Gemara, lo, de kula alma que Carmelit damia. Dice la Gemara, primera explicación en las braitot es que todo el mundo piensa que sí le dieron a la mano la importancia, el nombre de Carmelit, y de
Y de facto, entonces debe ser que no puede devolver la mano. Pero, velo kashi. Entonces, ¿por qué hay una braita que dice que sí puede devolver la mano? Kan le mata me asara, kan le mala me asara. Dice la Gemara así: el dominio público, una de las condiciones de él es que esté en un lugar más bajo de 10 tfajim. Si está en un lugar más alto de 10 tfajim de la Torah, ya no es más dominio público, sino, como dijimos antes, makom ptor, que de ahí en adelante se puede, si es un lugar que es de esa altura, entonces, y no es dominio privado, sigue siendo un dominio de makom ptur, y entonces una persona puede coger o poner ahí objetos. Entonces, también la prohibición de Carmelit, los lugares que fueron llamados Carmelit, son solamente cuando son más bajos de Asarat Fajim. Pero si son más altos de 10 Fajim, en ese caso no hay Carmelit en ninguna circunstancia. Por lo tanto, el caso que dijo que la braita que dice que es prohibido devolver la mano, está hablando cuando él la sacó debajo de 10 Fajim. En este caso, como decimos que la mano es carmelit, tiene bien prohibido devolverla. Pero si él sacó la mano de encima de 10 tfajim, en ese caso no hay la prohibición de carmelit, la mano de él no es llamada carmelit y por eso puede devolverla a donde él está. Esa es respuesta número 1. Respuesta número 2, dice la Gemara, vei bait eima, otra posibilidad de explicar las braitot. Idi veidi le mata me asara, velav que carmelit damia. Los dos casos estamos hablando que él metió la mano, sacó la mano debajo de 10 tfajim, pero todo el mundo tiene la opinión que no hay de Rabanán, la mano no es llamado de Rabanán, Carmelit, para las dos opiniones en la braita. Velo kashi. Entonces, ¿por qué una braita permitió devolverla y la otra la prohibió? Lo kashia. Kan mi beodiom, kan mi shecha sheikha. Dice la diferencia es que el primer caso que puede devolver la mano, estamos hablando que él sacó la mano antes de que entre Shabbat, y el otro caso que es prohibido volver la mano es que él sacó la mano después de que entre Shabbat. Y explica la Gemara, mi beodiom lo kansu a Rabanan. Si él sacó la mano antes de que empiece Shabbat, entonces no le pusieron una multa, un knas, por sacar la mano, no hizo ninguna prohibición de sacar la mano, entonces también puede devolverla. Mi shecha shecha kansu a Rabanan. Pero si él sacó la mano después de que escureció, después de que entró Shabbat, ya hizo una prohibición él con sacar la mano, como vimos en la Mishnah, que si el Baal Bait saca la mano con algo, aunque el pobre la coja, sea él el que coge el objeto de su mano, de todos modos también el Baal Bait ya hizo una prohibición. Entonces, como él hizo una prohibición al sacar la mano con un objeto en ella, entonces Kansua Rabanán le hicieron como una multa que no puede devolver la mano a donde está, no porque la mano es carmelit, sino por la acción, un knas be'alma, por haber sacado la mano de forma prohibida. Por eso lo prohibieron devolver la mano. Si fuera por la prohibición de Carmelit, que él no puede volver la mano, también en el caso primero, que él no hizo nada, ninguna falta, cuando sacó la mano antes de que entre Shabbat, también sería prohibido. Entonces, según la segunda respuesta, estamos diciendo que es un knas be'alma por haber hecho una prohibición al sacar la mano con algo en la mano. Pregunta la Gemara, dice la Gemara que aparentemente tendríamos que decir al revés. מבעוד יום דאישה דלילו עתרי די חיוב חטאת לקנסו הרבנן. מי שחשכה דאישה דלעתי בולדי חיוב חטאת לא לקנסו הרבנן. Pregunta la Gemara, esta persona, si él sacó la mano antes de Shabbat y nosotros le pondríamos un knas que él no puede volver la mano, ¿qué es lo más grave que puede pasar? Que él termine tirando el objeto en la otro dominio. Entonces no pasó nada porque no hizo una prohibición de oraita. Entonces sí podemos ponerle el knas que no devuelva la mano. Pero la persona que sacó la mano durante Shabbat, si le decimos ahora que él no puede volver la mano, puede terminar dejando el objeto, no va a poder aguantar tenerlo en la mano durante todo el Shabbat, va a terminar dejándolo el objeto y entonces va a terminar haciendo una obra, una labor de oraita, porque él empezó en Shabbat a sacar del lugar donde estaba, lo pasó al otro dominio y ahora va a terminar dejándolo. Entonces termina siendo una prohibición de oraita. Entonces en ese caso no hacerle el knas y sí permitirle devolver la mano. Dice la Gemara, como vimos que los jajamim en la yeshiva, cuando dijeron la explicación a la braita, no dijeron así sino al revés.
Tifshot de Rav Bibi bar Abai. Entonces podemos resolver una pregunta que hizo Rav Bibi bar Abai. De Bai Rav Bibi bar Abai. Rav Bibi bar Abai preguntó así. Edbik pat batanur etiru lo lirdota kodem sheyavo lidei chiyuv chatat o lo etiru. Una persona se le olvidó que es Shabbat y puso un pan a hornearse en el horno durante Shabbat. Y ahora sabemos que hay una prohibición de Rabbanán, que es sacar un pan que fue pegado en el horno antes de Shabbat. Y ahora una persona quiere sacarlo del horno en Shabbat, tiene prohibido hacerlo. Eso se llama redía y su redía no puede sacarlo. Ahora una persona se le olvidó y pegó el pan en Shabbat mismo. Pregunta Rav Bibi bar Abai, ¿qué pasa en este caso? En este caso también Rabbanán dijeron que tiene prohibido sacar el pan. O en este caso, como él va a llegar a una prohibición de oraita, si deja el pan ahí, se va a hornear en Shabbat. Y él lo puso en Shabbat. En ese caso, no le prohibieron quitar el pan y puede hacer lirdote tapat, puede quitar el pan de ahí. Ahora, Rav Bibi bar Abai no preguntó qué pasa si una persona lo hizo a sabiendas. Si él puso el pan en Shabbat a sabiendas que está haciendo algo prohibido, en ese caso es obvio que Rabbanán le permiten sacar el pan, porque si no saca el pan va a ser un isur skila. En ese caso es obvio, es decir, una prohibición que se merece por ella la pena máxima de ser matado. En ese caso obviamente le permiten sacar el pan, pero en el caso que él lo hizo beshogeg, sin querer, puso el pan sin beshogeg, ahí en ese caso le prohibieron quitar el pan o no le prohibieron quitar el pan. Ahora, Tifshot de lo itiru, del caso de nosotros que Jajmei Shiva dijeron, explicaron al Braitat, que la persona sacó la mano en Shabbat y de todos modos decimos que es prohibido meterla de vuelta, aunque puede terminar haciendo una prohibición de oraita. Podemos aprender que también en el caso que una persona pegó el pan en el horno durante Shabbat, también tiene prohibido sacarlo, aunque va a terminar con una prohibición de oraita. Dice la Gemara, alokashia betifshot. Dice la Gemara, sí, eso no es difícil, así es. Y puedes de verdad resolver que los Jajmei Shiva no pensaron como Rav Bibi bar Abai, que en ese caso es una duda, sino en el caso de Rav Bibi bar Abai también pensarían que como ya hay una prohibición de Rabbanán de redía, entonces es verdad, él tiene prohibido sacar el pan, aunque termina haciendo una prohibición de oraita. Pero dice la Gemara, otra posibilidad, veibait eima leolam lo tifshot. Puede ser otra explicación en el Braitot y según ella no vamos a poder resolver la pregunta de Rav Bibi bar Abai. Velo kashe. ¿Cómo explicamos el Braitot entonces? Kan beshogeg, kan bemezid. Una Braita está hablando cuando él sacó la mano beshogeg sin querer, decir sin sabiendas que está haciendo una prohibición. En ese caso puede devolver la mano. Como dice la Gemara, beshogeg lo kansu a Rabbanán. En ese caso no tiene prohibido devolver la mano. Pero de todos modos no resolvemos el caso de Rav Bibi bar Abai, porque Rav Bibi bar Abai habló en un caso que ya existe una prohibición de Rabbanán de sacar el pan. Entonces cuando él pegó el pan en Shabbat en el horno, ahora viene la pregunta, si esa prohibición que existe en Shabbat, que es sacar el pan del horno, queda aunque él ya hizo una prohibición y va a terminar siendo una prohibición, algo prohibido de oraita, o en ese caso permitieron algo que en otros lugares prohíben y entonces le permiten sacar el pan. Queda la duda, porque en el caso de nosotros, la persona que quiere solamente devolver la mano a donde él estaba, eso no es una prohibición en otro lugar. Una persona, por ejemplo, como dijimos antes, que sacó la mano antes de que entre Shabbat y quiere devolverla en Shabbat, no, es obvio que puede devolverla. No hay una prohibición de devolver la mano a donde él está cuando está llena. Si fue, por ejemplo, antes de Shabbat, entonces en este caso la pregunta sería, entonces en este caso lo que no le prohíben devolver la mano es porque no le hicieron un knas especial que sea prohibido devolver la mano. Pero en el caso de Rav Bibi bar Abai, que ya existe la prohibición de sacar el pan del horno, puede ser que queda la prohibición. Entonces no podemos resolver de aquí la pregunta de Rav Bibi bar Abai. Y si fue a propósito, bemezid kansu a Rabbanán. Pero la Braita que dice que es prohibido devolver la mano,
Está hablando de una persona que sabiendo que está haciendo una prohibición, sacó la mano durante Shabbat. Esa persona tiene prohibido devolver la mano donde él está y tampoco tiene que ver con el caso de Rabbi Abai. En el caso de Rabbi Abai, una persona que a propósito puso el pan en el horno en Shabbat. Dijimos al revés, que en este caso seguro lo permitimos sacar el pan. Es diferente porque ahí seguro va a llegar a una prohibición, la más grave de Shabbat, de hacer una labor a sabiendas. Mientras que en el caso de nosotros, aún que le prohibimos devolver la mano, no es seguro que va a cometer la falta de oraita, porque no es seguro que durante el Shabbat él deje el objeto, sino él tiene que sostenerlo durante todo el Shabbat. Entonces, aunque en este caso tiene prohibido devolver la mano, de todos modos es diferente del caso del pan, que ahí sí puede sacar el pan si lo puso a propósito. Y sigue la Gemara y dice otra posibilidad más. Vei bait eima idi ve idi beshogeg. Las dos braitos están hablando que él no lo hizo a sabiendas cuando sacó la mano. Ve'acha bekansu shogeg atu mezid kamiflige. Y la machloket entre las dos braitot depende si en un caso que una persona cuando lo hizo a sabiendas hay un knas, hay una multa que no pueda devolver la mano, o otros ejemplos que Rabanán hicieron un knas, si cuando la persona lo hizo sin querer también hicieron el knas, como lo hicieron a sabiendas, o en el caso que fue sin querer, Beshogeg no hicieron el knas como lo hicieron cuando es mezid. Entonces, Mar Savar Kansu Shogeg Atu Mezid, una opinión, la que dice que es prohibido volver la mano aunque la sacó sin querer, es porque en todo lugar él opina que cuando hay una gzerá de Rabanán de no hacer algo por el caso que él lo hace a sabiendas, también en el caso que no lo hizo a sabiendas, también se asuma a esa prohibición. Umar Savar lo kansu shogeg atu mezid. Mientras que la opinión de la braita que puede volver la mano es porque él piensa de forma general que en todo lugar que prohibieron algo cuando lo hizo a sabiendas, si lo hizo no a sabiendas, no asumieron eso, no está prohibido como a sabiendas. De todos modos, dice la Gemara, otra posibilidad. Vei baiteima leolam lo kansu. Siempre puede ser que no hay una prohibición de devolver la mano. Velo kashia. Entonces, ¿por qué vemos una braita que de todos modos prohibió devolver la mano? Lo kashia. Kan leota hatzer, kan le hatzer ajeret. Si él quiere devolver la mano al mismo lugar, al mismo hatzer donde él sacó de él la mano, puede hacerlo. Lo que está escrito en la braita que tiene prohibido es si él quiere, como ya va a devolver la mano, quiere devolverla a otro hatzer, a otro dominio privado diferente al del cual él sacó su mano. En ese caso, tiene prohibido. Y ahora la Gemara explica por qué. Que de ba minei Rove me Rav Nachman, como Rove le preguntó a Rav Nachman y le preguntó así: Aitá yado melea perot v'yotzia lachutz, ma'u lachzira leota hatzer, amar le mutar. Una persona le preguntó a Rove Rav Nachman, una persona que sacó su mano con frutas de el hatzer, de donde él estaba en un dominio privado afuera y quiere devolverlo al mismo dominio, ¿puede o no puede? Le dijo a Rav Nachman, puede. Le hatzer ajeret, pero si quiere devolverlo a otro dominio privado, Mau, amarle asur, en ese caso es prohibido. Umaishna, le preguntó a Rove cuál es la diferencia entre devolverlo al mismo lugar donde él estaba o devolverlo a un dominio privado diferente. Le dijo, leji tijul ala kura de milja. Le dijo, aún si comes una cantidad enorme de sal, de todos modos no vas a poder decir que son los casos exactamente lo mismo por la próxima diferencia que hay entre ellos. Atam lo it avida machshavto. Si él devuelve la mano al mismo lugar donde él estaba parado, entonces su idea inicial, que fue sacar el objeto de donde él está, no termina llegando a cabo, porque él devuelve la mano al mismo lugar donde él estaba. Entonces lo que él inicialmente pensó y quería, que es sacar el objeto de aquí, no lo cumplió. Aja it avida machshavto. Pero si él cuando devuelve la mano, la devuelve a otro dominio privado, entonces su idea inicial, que es sacar el objeto de donde él está, sí se cumplió. Por eso, en este caso, lo prohibimos. Y esa es la diferencia entre los dos casos, si devolver la mano al mismo lugar o devolverla a otro dominio privado. Y con eso terminamos la página Gimel Amud Bet. Muchas gracias. Be'atzlacha.